Estados Unidos dio un paso importante en la lucha contra el VIH al, entiendo, aprobar un tratamiento innovador que promete revolucionar la prevención del VIH. Y creo que es una noticia, bueno, de impacto, un poco entender también las dimensiones, en qué punto, digamos, se da esta aprobación, si esto ya podría estar disponible en el mercado, en qué consiste, ¿no? Si son tratamientos, digamos, preventivos o más bien es posterior a un posible contacto. Hoy he invitado a Julio Castro, médico infectólogo y profesor de la UCB, para hablar de este tema. ¿Cómo estás, Julio? Gracias Bueno, por acompañarme. buenos días, Shirley. Un placer estar contigo, como siempre. Por favor. Bueno, llegó el momento tan esperado, ¿no? Muchos de la comunidad científica esperaba que hubiese avance en algún momento con respecto al tema del VIH. ¿Consideras que este es un avance importante? Sí considero que es un avance importante, pero quizás hay que darle un contexto exacto para que la gente entienda. Esta estrategia de tratamiento es un producto que se denomina inhibidor de la integrasa. Voy a explicar en términos simples. El virus, para que entre a nuestro cuerpo, a nuestras células blancas, a pesar de que estemos expuestos a ello, necesita como una llave cuando uno entra a una puerta de una casa, que es la integrasa que hace clic entre las células nuestras y unas estructuras del virus, y eso hace que el virus se integre. Si esta estructura no existe, el virus no entra, a pesar de que estés expuesto. Y esto se descubrió, creo que para la gente lo entienda, hace quizás en los años 90, finales de los años 90, se dieron cuenta unos investigadores que unas trabajadoras sexuales, creo que en Nairobi, Kenia, a pesar de estar expuestas recurrentemente al virus del VIH, no se enfermaban. Y todas ellas tenían relaciones familiares entre ellas, es decir, eran primas, hermanas, entre una. Entonces había una situación ahí genética que las hacía protegidas. Eso dio el paso para el conocimiento del integrasa. Hoy en día no es el único inhibidor de integrasa, había otros. Ahorita voy a explicar un porqué, porque este es quizás un poco más importante, pero el concepto del esquema de tratamiento o el esquema de prevención tiene que ver, a diferencia de los inhibidores, de los análogos nucleósidos que utilizamos para tratamiento, es un concepto diferente. Creo que ahí está un elemento clave. ¿Y por qué eso conecta con prevención? Porque creo que el segundo elemento clave tiene que ver con la prevención. Esto es parte de una estrategia que se llama PrEP. PrEP significa prevención pre-exposición. Es decir, este estudio fue publicado en revistas científicas en noviembre del año pasado y recientemente, que es lo que habitualmente pasa, la FDA lo aprueba para uso en Estados Unidos, pero el grupo de estudio fue hecho casi en 30 países, o sea, en diferentes tipos. Es importante entender que el grupo de estudio fue hecho en grupos de alto riesgo, Ajá, es eso. decir, personas, fundamentalmente hombres que tenían sexo con otros hombres, personas transgénero y trabajadoras sexuales. ¿Por qué? Porque estas personas están expuestos reiterativamente por su estilo de vida a personas que puedan tener VIH. Una cosa que me llamó la atención, cómo se calcula cuál es la protección. No es una vacuna, es importante entender esto. Conceptualmente la vacuna es un producto biológico que genera un anticuerpo, ¿okay? O que genera una protección que habitualmente uno trata que sea larga o de por vida. En el caso de lenacapavir, que es como se llama el medicamento, estos medicamentos que hay que utilizarlos sistemáticamente cada 6 meses para protección. Para quienes lo usan, por ejemplo, voy a poner un ejemplo que se entiende fácil. Parejas discordantes, ¿okay? Una pareja que uno de ellos tiene VIH y el otro no tiene VIH. Entonces, en eso son pacientes que se indica PrEP. Hoy en día es una indicación formal, pero en aquellas personas que no teniendo VIH, es importante que no es para tratamiento de personas VIH, es para personas que no tienen VIH, pero que por su estilo de vida, por diferentes razones, pueden estar más expuestos que los demás, se utiliza el PrEP. Entonces, lenacapavir se utilizó en ese contexto, personas, como ya dije, la mayoría de ellos eran hombres que tienen sexo con hombres, más algunas personas transgénero, más algunas trabajadoras sexuales, casi 4.000 personas en total, y se había calculado el riesgo previo de transmisión en estos grupos, que no es fácil hacerlo. Esto es un elemento de investigación científica importante, y se calcula que alrededor de 2.3 personas por cada 100 personas de año de exposición es la transmisión. Esa es la transmisión que ocurre, digamos, naturalmente sin ninguna prevención en estos grupos. Bueno, la gente dirá, pero 2.3 por cada 100 en un año de exposición no parece mucho. Bueno, pero es. Lenacapavir utilizado cada 6 meses, esa es otra gran ventaja. En la mayoría de los tratamientos de PrEP
se utilizan diariamente. Había otro que es cabotegravir, que ya tiene ya varios años, se utilizaba cada mes o cada 15 días. Este se utiliza cada 6 meses, por lo tanto, la adhesión, que la gente lo haga, es mucho más fácil. Dio una protección del 90%, de más del 90% sobre la transmisión conocida previa en este grupo. Entonces, no es 90% en total, es 90% en relación a la transmisión de este grupo. Creo que esos elementos son resaltables de cara a que tenemos una nueva estrategia de prevención y un poco sienta las bases para el gran sueño que es eliminar al VIH. Y un poco vamos a entrar después en eso, Sí. cómo pasa Ahora, eso. es interesante cuando hablas del tema de la exposición, es decir, y de los grupos vulnerables. Porque, por ejemplo, uno puede pensar, bueno, un médico que opera, bueno, no sería candidato también, o sea, su exposición al virus puede ser importante. Hoy en día se considera que esa exposición con medidas de protección universales, que es que la persona utilice guante, que no tenga exposición a la sangre, puede ser 20 o 40 veces menor que la exposición de 2.3. Entonces, la pregunta es, ¿tiene sentido una persona cuya exposición es menor y conoce los riesgos que hoy en día, y esto quizás no es muy conocido, tener VIH no es una situación que hace diferente ante un cirujano la situación quirúrgica? Es decir, si yo tengo pacientes VIH, que vemos pacientes VIH todos los días, le decimos a los cirujanos, mira, lo voy a operar de la próstata, sí, opéralo. Que protecciones universales, hoy en día nadie opera sin guantes, no tiene sentido. Eso se llama protecciones universales. No hacemos nada diferente con los VIH. Mucho más si el paciente está tratado. Los pacientes tratados que tienen carga viral indetectable, se utiliza un lema hace un par de años que es indetectable es igual a intransmisible. Y eso es algo que tenemos que entender, importante. Entonces, mucha gente muy tratada, riesgo bajo no se justifica. Claro. Ahora, en esa misma lógica, bueno, en teoría una persona que está que tiene una actividad, digamos, sexual bastante robusta o constante, sin protección, también entonces es una persona vulnerable. Entonces, bueno, también la lógica es, bueno, uno debería entender de que tiene que protegerse y ponerse preservativo. Absolutamente. Ajá. Estas campañas solas ninguna va a funcionar. Ajá. Necesitamos una estrategia de sexo protegido y sexo seguro, sobre todo cuando tú no conoces el estatus serológico de la otra pareja. Es importante explicar que no solamente eran hombres que tienen sexo con hombres, sino hombres que tienen sexo con hombres reiterativamente. Se consideró que tenía que tener más de 2 parejas en los últimos 3 meses. O sea, esta es una persona que, digamos, para la clasificación anterior llamáramos promiscuo. No utilizamos hoy en día esa Bueno, pero palabra. también hay heterosexuales promiscuos, Exactamente. ¿no? Entonces, estas estrategias deberían estar acompañadas porque yo no creo que una sola estrategia, o sea, la utilización de inmunoglobulina grasa cada 6 meses, vaya a eliminar solamente el VIH. La estrategia de todos es que el virus desaparezca de los humanos. Y lamentablemente, si bien la transmisión de los casos nuevos, que es como se mide la epidemia, cuán avanzada está o cuán lejos o cuán cerca del final está, se mide en el número de personas nuevas que se infectan. Y si tú ves los números mundiales, la tasa, que era muy empinada de crecimiento, se ha ido estabilizando y está cercana a mantenerse estable. ¿Okay? En algunos países baja, en unos países que tienen estrategias muy agresivas para esto, para controlar, y en algunos países como Venezuela todavía es un poquito ascendente. Es decir, no hemos logrado estabilizarla y no. La idea es que tú tengas estrategias formales para que esa transmisibilidad empiece a bajar y ella naturalmente va a bajar. Voy a explicar otra cosa que tiene que ver con el concepto de protección. En Venezuela se calculan que debe haber 1% de la población, números más, números menos, alrededor de unos 70.000, 80.000 personas con virus de VIH en su sangre. Lo que pasa es que solamente 60% de ellos saben que lo tienen. Los otros 40% tienen el virus, no tienen ningún síntoma, no saben que lo tienen. Por eso, lograr llegar hasta identificar todas las personas que tienen VIH para tener estrategias de protección son estrategias complejas que hacen que yo no soy optimista de que esto se va a resolver para el año 2025, sino requiere una serie de cosas. Si nosotros por alguna lógica supiéramos, todo el mundo supiera qué persona tiene VIH y todas esas personas usaran PrEP o tuvieran tratamiento y su pareja tuvieran PrEP o tuvieran estrategia de protección, probablemente en unos 15 o 20 años el virus tendería a desaparecer. Pero tenemos que entender que estas cosas no son tan fáciles como uno piensa. Ahora, cuando la FDA aprueba, quiere decir que ya el medicamento está disponible
Y algo importante, su costo, que eso siempre ha Sí. sido una de las críticas, ¿no?, de distintos gobiernos en cuanto a política de Estado, el costo de estos medicamentos para que sean accesibles a la población de riesgo. Importante poner esa comilla allí. Y una vez que la FDA lo aprueba, significa que está disponible para uso, no necesariamente comercial, es decir, no a una farmacia llame a comprarlo, no sé cómo es la situación, pero eso tiene que ver con un concepto que se llama el acceso. ¿Okay? Si estas estrategias son muy eficientes, pero la gente no tiene acceso a ellas por diferentes razones, entre ellas el precio, pues no tiene tanto sentido. El costo en este momento, lo revisé, está alrededor de $24,000 a $35,000 las 2 dosis por año. Y tienes que seguirlas utilizando todo el tiempo. No es que la utilizaste una vez y ya no usas más nunca. Se calcula, según estudios de la OMS y modelos, de que, como pasa con todas las nuevas tecnologías, probablemente esto en un par de años vaya a llegar a $40, $50 al año. Pero aún así, para países que tienen prevalencias importantes, $40, $50 por año por persona de exposición de PrEP que no están infectadas pudiera ser un impacto presupuestario importante. Entonces, todo esto está pegado a que los países tengan políticas de acceso, la gente tenga sexo más seguro, los que tengan con tratamiento tenga el tratamiento altamente efectivo. Toda esta suma de cosas van a hacer que la transmisibilidad sea cada vez más baja y evitar que esto siga avanzando. Un ejemplo claro, creo que es muy importante. Por ejemplo, parejas heterosexuales, que uno es VIH y el otro no, y quieren tener hijos, por ejemplo. Entonces tú dices, ok, les damos tratamiento, tienen detectable, pero probablemente la exposición recurrente puede hacer que con el tiempo haya riesgo. Se rompe el condón, la persona no se tomó la pastilla un fin de semana porque se fue de viaje y empezó a tener un poquito de carga viral, y probablemente sumar estrategias de prevención en el caso de los pacientes con cero discordante puede tener sentido. Ahora, lo otro, Julio, fíjate, la vacuna del VPH ya forma parte del esquema de vacunación, no sé si obligatorio, pero sí sugerido de los pediatras en los adolescentes. Sí, ¿en qué punto estamos de distancia entre que eso pueda suceder eventualmente con esta, bueno, no vacuna, pero digamos con este tratamiento? Bueno, el símil es interesante. En Venezuela, la vacuna del VIH no está en el programa ampliado de inmunizaciones por diferentes razones. Del VPH. De VPH. VPH. No está en el programa ampliado de inmunizaciones, que es decir, que sea cubierto por el Estado para que sea utilizado universalmente. Mientras esa estrategia no sea así, no vas a eliminar el VPH. O sea, la vacuna es buenísima, pero para que la vacuna sea excelente y haya protección importante, tiene que ser masiva. Las vacunas no solamente es importante que estén disponibles, sino que estén disponibles para todo el mundo. Son dos conceptos importantes. Entonces, en Venezuela es uno de los pocos países, creo que casi que el único país de América Latina que no tiene el VPH en el país. La estrategia como estrategia de política pública de prevención entonces es menos eficiente. ¿Está disponible comercialmente? Sí, está disponible comercialmente. ¿Tiene un costo importante? Tiene un costo importante que no todo el mundo puede pagarlo. Sí. Entonces, eso son barreras que evitan que combatamos desde el punto de vista poblacional el virus. Porque el que se pone la vacuna se protege, claramente, pero necesitamos que 90% de la población expuesta tenga la vacuna para que la tasa de infección empiece a bajar y tú logres eliminar a esos virus de la faz de la Tierra. Ahora, ¿es posible que en un futuro no muy lejano este tipo de tratamiento esté incluido en, bueno, como un esquema habitual para protegerse del VIH? Debería estar, debería estar. Yo creo que probablemente va a estar incluido en los próximos meses en buena parte de algunos países del mundo. Debo decir que en Venezuela se está discutiendo desde el punto de vista científico, la Sociedad Venezolana de Infectología, el Ministerio de Sanidad, OPS, ONU-SIDA, el concepto de PrEP en Venezuela. De hecho, ya hay algunas cosas ahí avanzadas, porque sí creo que es un concepto novedoso, no existía sino hasta hace un año, un par de años, y creo que es una buena noticia para las personas que pueden estar expuestas. PrEP tiene una condición, es decir, no cualquier persona debe tomar PrEP, ¿ok? Y es importante explicar que PrEP es preexposición. Hay tratamiento de prevención post-exposición,
O sea, si una persona tiene relación y se entera que la otra persona tiene VIH y tú logras en las próximas horas hacer alguna intervención, hay unos tratamientos para ese tipo de pacientes que son diferentes a PrEP. Sí, ¿Okay? Entonces, sí. hay medicamentos para PrEP, hay medicamentos para posexposición. Y ahora la gran novedad es que tienes PrEP inyectado cada 6 meses, que lo hace bastante cómodo o bastante accesible. El tema es El el precio, acceso, el precio. el acceso Sí. general, no solamente el precio, porque en Venezuela, cuesta, suponte que cuesta lo que cueste y está en otras partes, pero si en Venezuela no tienes acceso a él, es como que no existiera. Y Sí, yo sí. creo que tenemos que presionar para que exista también. Bueno, y que otros laboratorios, creo que este fue por Gilead. Gilead. Sí, Gilead, me imagino que otros deben estar eventualmente, bueno, si es que ellos liberan esa patente, pero yo Fíjate, creo que hay otros. lo que ha venido pasando en el mundo de la ciencia, y quizás es importante decirlo, que cada vez más este tema de la protección de derechos de producción se ha hecho más corta, de alguna manera, por cosas que pueden tener impacto de salud pública. Pasó con las vacunas de COVID, puede pasar con esto, hay rumores de que Gilead puede liberar esa patente o hacer un acuerdo de comercialización con empresas que tienen producción genérica y así bajar el costo muy rápidamente, porque todo el mundo entiende que si es $20,000, pues obviamente no es una solución para nadie. Pero yo sí creo que en muy corto tiempo, como ha venido pasando, se acortan estos tiempos, va a ser disponible por el tema del precio. Lo otro es que los países tengan disponibilidad de esto. Bueno, interesante el tema, Julio. Julio Castro, médico infectólogo, profesor de la UCB, @Julio Castro M, por allí lo pueden conseguir. Gracias por haberme acompañado esta mañana. Vamos a hacer una pausa, ya volvemos.